Qué tal, amigos de nuestro amado y querido México? Nuestro México lindo y querido, presidente constituyente del 17, presidente ciudadano, tu mejor presidente. Amigos y amigas, queridos compatriotas, mirando las candidaturas de los aspirantes a la presidencia de la República, especialmente de los partidos que han tenido hegemonía, los partidos que han estado en el poder, hablando especialmente de PRI y PAN, viendo a esos candidatos una actitud malsana, una actitud hipócrita, porque son personas que verdaderamente me enoja, como a tantos y cientos y podemos decir millones de compatriotas que hemos sufrido en carne propia las malas acciones de esos partidos que han verdaderamente afectado, han dañado no solamente al interior del país, desde las finanzas con sus actos corruptos, sino también han dañado severamente la imagen de nuestro país al exterior, ante la imagen internacional de otros pueblos. Sinceramente ha llegado el momento en que rompamos el silencio, y les recuerdo que durante tiempo atrás que les he comentado que durante el tiempo que pertenecimos a Fuerzas Armadas de la Nación, un privilegio poder servir a los propósitos de nuestra nación, mas no así a los seres perversos y corruptos que están en el poder como mandatarios. Fue una de las razones por las que decidí yo dejar las Fuerzas Armadas, no porque el Instituto Armado es a los ojos y a la vista de muchos, y especialmente a mí, que fui un servidor de la nación durante casi 12 años, sinceramente la mejor institución gubernamental que hay. Desafortunadamente los mandos militares siempre están sujetos a las órdenes, equivocadamente, ¿verdad? Porque la Constitución nos avala, la Constitución Nacional Mexicana nos respalda para destituir, como ya dije en alguna ocasión atrás, para quitar del poder. No son golpes de Estado, jamás va a ser un golpe de Estado el quitar del poder a una persona que, ostentando el poder gubernamental, quebrante, pisotee y humille los principios de la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Mexicana. Pero tal parece que muchos militares, la mayoría, padecen de demencia, parece que no actúan bajo los principios de los estatutos, de los reglamentos, de los decretos, tanto militares como menos de la Constitución. Por eso es importante que los gobernantes mantengan a la gente militar alejada del conocimiento de la Constitución, sabedores de que al militar, al conocer a plenitud la Constitución, primeramente no participarían de sus órdenes al actuar en contra de las personas de nuestra nación, como las represiones que se han hecho en todo el territorio nacional, podemos decir ya, a todos los niveles, desde federal, estatal y municipal, en contra de nuestro amado pueblo mexicano. Y entonces, a la vez de que no permitirían que el gobierno actuara con licenciatez, con abusos en contra de los intereses de nuestra nación. Por eso, recuerdo yo bien, corría allá el año de 1988, cuando yo era apenas un puberto en el ejército, era un soldado raso, y recuerdo bien cuando participamos de la elección presidencial, y me viene bien a la mente en aquellos tiempos que anduvimos recorriendo en los jeeps las avenidas de mi tierra natal, Monterrey, Nuevo León, y ver cómo personas en aquel entonces del partido de izquierda, el partido del PAN, nos echaban en cara a nosotros los militares cuando visitábamos las escuelas donde estaban las casillas electorales. Recuerdo tan vivamente como si fuera ahorita todavía, que nos reclamaban los del Partido de Acción Nacional que habían entrado unas personas a robar
unas urnas electorales y que necesitaba nuestro apoyo, y la orden que se nos había dado es que simplemente los escucháramos, pero que no actuáramos en consecuencia. Y recuerdo que todavía me viene a la mente la imagen de una mujer que nos aplaudía y decía: sí, para eso ejército, para eso están, para cuidar para cuidar y resguardar los intereses de los corruptos que están en el gobierno. De aquel entonces, lógico, era el PRI, que a final de cuentas, en reducidas palabras, a través del fraude electoral llegó el candidato de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, robando prácticamente la elección electoral al aquel entonces ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En realidad así fue, porque para mí fue mucha sorpresa, y muchos y cientos de nosotros de militares que en aquel entonces, recuerdo que al cobrar la quincena posterior a la elección electoral, recuerdo que nos pasaron inmediatamente, después de haber cobrado nuestra quincena, nos pasaron a una siguiente mesa de cobro, donde nos daban un sobre adicional, y recuerdo que a todos nos decían: simplemente recíbanlo. Y al término de haberlo recibido, ese sobre, y que empezamos a abrir cada uno de nosotros con interés qué es lo que tenía, qué contenía, grande fue nuestra sorpresa que era otra raya completa, quincenal. Y recuerdo que la orden de los mandos, y al enterarnos de que este es un regalo del señor presidente electo actual de la República, el señor Carlos Salinas de Gortari. Así es como se manejaban desde aquel entonces, lejano 88, porque a decir de los mandos militares habíamos servido bien a la patria. En realidad no, habíamos servido a los intereses de esos corruptos de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, que robó. Ustedes ya lo saben, la prensa internacional lo ha cantado a todos los vientos en el mundo, que fue un fraude electoral, y los que se le sumaron después, ¿verdad? Como el de este 2012 también, a través de Peña Nieto. Hoy es el tiempo del cambio, amigos, compatriotas, y eso no va a venir de partidos algunos. Ninguno de los partidos, al menos los que han ostentado el poder, son dignos de confianza. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni verdes ecologistas, que de ecologistas tienen lo que yo tengo de astronauta, o sea, absolutamente nada, ni a nuevas alianzas tampoco, que al decir de ellos representan al magisterio, gran mentira. Es un grupo de poder que está muy asociado con el Bester y toda su parentela, gente corrupta también, y ahora también el mal llamado Movimiento Ciudadano también. Ni uno de esos partidos merecen absolutamente nada, absolutamente la confianza de todos nosotros, los honestos, los patriotas que formamos parte del pueblo mexicano. Concluyo con esto, simplemente. A nosotros los militares en aquel entonces, yo tuve la oportunidad de participar en 2 elecciones electorales estando como activo, y recuerdo que les he de decir de antemano que haciendo recuerdo del 88, yo tuve la oportunidad de haber votado sin haber tenido credencial de elector. Recuerdo que simplemente un mando militar de aquel entonces, que les digo que yo era soldado raso, se acercó conmigo y le dijo al de la casilla: entréguele una boleta electoral. Y ya sabes, muchacho, la orden, todo se vota por el PRI, todo se vota por el PRI. Si así lo hacían conmigo, lo hacían con cientos, miles de militares de todas las armas, háblese ejército mexicano, fuerza aérea, naval o la marina. Así también sabíamos nosotros de antemano que era con todas las instituciones gubernamentales de la burocracia, háblese Comisión Federal, háblese desde todo lo que era la Policía Federal, háblese todo lo que era el IMSS, háblese todo el Magisterio, háblese todos los de Pemex, todo lo que estaba relacionado con el gobierno y que eran dependencias de gobierno, era la orden de que tenían que votar por el partido en el poder. Corruptos. Y me acuerdo bien claramente que en el año del 94 ya contaba yo con credencial de elector para ese entonces.
y me acuerdo claramente que entraban contrariando las órdenes de que solamente uno debe de entrar personalmente a la casilla. La orden era de que entraran, incluso los mandos militares. Ya en aquel entonces yo era sargento del arma de caballería, y entraban los mandos militares para asegurarse que nosotros todos votáramos por el partido del poder, el PRI. Y hay de aquel que no lo hiciera, porque inmediatamente era sujeto a una boleta de arresto, hasta por 15 días de arresto en los cuarteles militares. Corruptos. Solamente así ganan las elecciones presidenciales, y ahora es el tiempo de quitar el yugo de nuestro pueblo, de estos malos servidores que de público no tienen absolutamente nada. Son servidores privados que sirven a los intereses privados de gente extranjera que viven en este país. Entonces es todo al momento, querido pueblo mexicano, presidente constituyente del 17, presidente ciudadano, tu mejor presidente, y entonces les entero que estamos próximos a entrar de lleno a la batalla electoral. Y amigos, no les desanimo, al contrario les aliento, el fraude está preparado. El fraude está preparado y hay que estar preparado simplemente. Si eso se está fraguando, simple y llanamente, no votar, no votar. Ahora, yo no les desanimo que no voten. Si se va a votar, lo correcto es que se haga de la siguiente manera: que se pongan urnas por separado. Todos los que quieran votar por Morena, en esta mesa, y voten aquí. Esa es la manera correcta, para que no haya chanchullo, para que no haya tranzas, para que no haya lo típico de estos partidos corruptos del PRI, PAN, PRD, Verdes Ecologistas, Movimiento Ciudadano y Nuevas Alianzas. No me queda más que decirles, cuídense mucho, sean felices y encomiéndese a Dios cada día tal como yo lo hago. Dios los bendiga y Dios bendiga y guarde a nuestra amada nación mexicana. Hasta la próxima.